El desprecio y la colisión. La echó, diciéndole que no valía nada, pero 4 años después, en un supermercado, el CEO millonario la vio con gemelos que se parecían exactamente a él. Andrés Montenegro había forjado su reputación siendo decisivo, implacable y con una confianza inquebrantable. Era la clase de hombre que cerraba acuerdos multimillonarios con la misma indiferencia con la que pedía su café matutino. Y sin embargo, esa noche, de pie en su ático con las luces de la ciudad extendiéndose a sus espaldas, había dejado escapar palabras que resonarían mucho más de lo que anticipó. Miró a Elena, la joven que una vez había traído calidez al mundo estéril que él había construido con tanto cuidado, y con una frialdad que por un breve instante lo sobresaltó a él mismo. Le dijo que no valía nada y la apartó de su vida. Se suponía que el sonido de la puerta al cerrarse a sus espaldas significaba control, un final orquestado por él, pero en su lugar dejó un vacío que no pudo identificar, un silencio que presionaba desde las paredes y lo seguía hasta el sueño como una sombra. Elena se tambaleó en el aire nocturno, aferrándose a su bolso como si éste pudiera protegerla del peso de lo que acababa de suceder. Sus mejillas húmedas por las lágrimas que difuminaban el mundo en destellos de luz y color. No era solo la crueldad de sus palabras lo que la desgarraba, era su carácter definitivo, la brutal certeza de un hombre que ya había decidido que su futuro no merecía estar junto al suyo. Quiso gritar, decirle la verdad que había estado llevando dentro, pero su voz estaba atrapada tras un muro de orgullo y dolor, y no podía darle la satisfacción de saber cuán profundamente la había herido. Con cada paso que daba para alejarse de su torre de cristal y acero, sintió que algo dentro de ella se endurecía, una frágil resolución formándose en el lugar donde habían estado sus sueños de una vida compartida. Andrés regresó a su escritorio esa noche, sirviéndose un vaso de whisky y abriendo archivos sobre una adquisición inminente, fingiendo que el encuentro era solo otro vínculo cortado, nada más que un corte necesario para optimizar su vida. Pero incluso mientras leía contratos, la imagen del rostro de ella cuando pronunció esas palabras apareció sin ser invitada, y por una fracción de segundo se cuestionó. Rechazó el pensamiento, convenciéndose de que el sentimentalismo era debilidad, de que el amor no tenía cabida en la vida de un hombre como él. Se había convencido hacía mucho tiempo de que las emociones distraían de la grandeza, de que debían hacerse sacrificios para elevarse por encima del resto. Y si Elena era uno de esos sacrificios, solo probaba que era lo suficientemente fuerte para llevarlo a cabo. Aún así, bien entrada la noche, cuando la ciudad se había calmado y hasta el brillo del éxito parecía hueco, se encontró escuchando un sonido que nunca llegó, una presencia que ya no estaba allí, y el hueco que desestimó como fatiga roía los bordes de su compostura. Mientras tanto, Elena se encontró en una pequeña habitación alquilada al otro lado de la ciudad. Sus manos temblaban mientras se dejaba caer sobre el delgado colchón, presionando su palma contra su estómago en un gesto que era tanto instinto como plegaria. Susurró en la oscuridad, palabras que nadie más que el niño dentro de ella oiría jamás, promesas de protección y amor, incluso si el padre les había dado la espalda. Sintió la magnitud de su situación presionándola, el conocimiento de que no tenía red de seguridad, ni un hombre adinerado a su lado, ni un nombre poderoso que la protegiera de las dificultades que se avecinaban. Pero en lugar de destrozarla, encendió un fuego que no sabía poseer. Las lágrimas aún corrían por sus mejillas,
pero ya no portaban solo dolor, sino determinación. Un juramento de que no importaba cuánto creyera él, que ella valía. Se demostraría a sí misma, y al diminuto latido dentro de ella, que era más que suficiente. Años de vidas separadas. La vida de Elena cambió rápidamente después de esa noche, y las semanas que siguieron se sintieron como adentrarse en una tormenta sin paraguas, cada día azotándola con nuevas incertidumbres y miedos. Pero con cada golpe descubrió una resiliencia que nunca antes había necesitado. Encontró trabajo como asistente en una pequeña editorial, un empleo que apenas le daba para cubrir el alquiler y la comida, pero se aferró a él porque era estable, algo en lo que podía confiar mientras el resto de su mundo se tambaleaba. Las mañanas estaban llenas de agotamiento, del tipo que se filtraba hasta sus huesos, pero lo superaba con silenciosa determinación. Su mano a menudo descansando protectoramente sobre su vientre creciente, mientras clasificaba manuscritos o respondía al constante repique de los teléfonos. Nadie en la oficina conocía su historia. Nadie veía el peso que cargaba. Y ese anonimato se convirtió en su extraño consuelo, como si pudiera reconstruir su identidad en silencio, ladrillo a ladrillo, sin la piedad de nadie. Andrés se sepultó en el trabajo aún más de lo habitual, persiguiendo acuerdos más grandes y vertiendo toda su energía en expandir su imperio, como si pudiera llenar el vacío dentro de él con números y contratos. Para el mundo exterior parecía intocable, la imagen misma del éxito, con artículos que elogiaban su brillantez y revistas que lo llamaban uno de los solteros más codiciados del país. Pero tras las puertas cerradas de su ático, sentía una inquietud corrosiva que no podía sacudirse. Se servía otro vaso de whisky, contemplando el mismo horizonte que miraba Elena, pero en lugar de esperanza, sentía un vacío, la sensación de haber cambiado algo invaluable por la ilusión de control. El embarazo de Elena no fue fácil. No tenía pareja en quien apoyarse, ninguna mano tranquilizadora que la estabilizara cuando el mundo se sentía abrumador. Pero aprendió a encontrar fuerza en los momentos más pequeños. Cuando por primera vez escuchó el latido de sus gemelos en una revisión, las lágrimas llenaron sus ojos, no de tristeza, sino de un amor abrumador. Y fue en ese instante que supo que podía soportar cualquier cosa. Se dijo a sí misma una y otra vez que nunca se sentirían inútiles, porque para ella lo eran todo. El nacimiento y el secreto. Cuando nacieron los gemelos, Elena se sintió a la vez la más frágil y la más poderosa que jamás había sido en su vida. Los pequeños tenían mechones de pelo oscuro a juego, manos diminutas que se curvaban alrededor de sus dedos, y los mismos penetrantes ojos azules que le recordaron al instante a Andrés, aunque rápidamente apartó el pensamiento. Le susurró sus nombres suavemente: Lucas y Daniel, elegidos tras meses de tranquila deliberación, nombres que sonaban fuertes y llenos de promesa. Los primeros años fueron brutales en formas que Elena no había anticipado. Las noches se difuminaban en días mientras luchaba con las tomas, los pañales y el agotamiento implacable de cuidar de 2 bebés sin nadie que compartiera la carga. Sin embargo, incluso en los momentos en que pensó que podría colapsar, una chispa de determinación la mantenía avanzando. Descubrió una resiliencia en sí misma que la asombró, una fuerza que crecía de los mismos niños que estaba criando. A medida que los gemelos crecían y se convertían en niños pequeños, curiosos y vivaces, Elena comenzó a darse cuenta de lo mucho que se parecían a Andrés. Sus impactantes ojos azules y expresiones reflejaban trozos de un hombre
que ella había intentado tanto olvidar. Extraños a menudo comentaban lo guapos que eran, preguntando si su padre estaba cerca. Y cada vez Elena sonreía educadamente y redirigía la conversación, aunque su pecho se tensaba por dentro. La colisión. Para cuando los gemelos cumplieron 4 años, Elena había labrado un ritmo que equilibraba el trabajo, la maternidad y el constante acto de malabarismo de la supervivencia. Los niños habían crecido y se habían convertido en pequeños, brillantes y curiosos, inseparables y llenos de travesuras, con los mismos ojos azules que a veces le dolían a Elena, por a quién se parecían. La colisión de sus mundos llegó una anodina tarde de sábado, cuando Elena llevó a los gemelos al supermercado cerca de su apartamento. Estaba concentrada en los estantes, comparando precios y tratando de tomar la decisión correcta, cuando una voz detrás de ella la congeló en su sitio. Andrés había entrado en el mismo supermercado, una decisión rara para él. Cuando dobló la esquina y vio a Elena allí de pie, su cabello ligeramente desordenado por el día, su expresión cansada pero radiante en su tranquila fortaleza, y a su lado 2 niños pequeños con pelo oscuro e inconfundibles ojos azules, el suelo pareció moverse bajo sus pies. Se quedó paralizado, incapaz de moverse, con el corazón latiéndole de una manera que no sentía en años. Elena se giró lentamente, sintiendo el peso de la mirada de alguien, y cuando sus ojos se encontraron con Andrés, una oleada de emociones la invadió tan poderosamente que tuvo que agarrar el carrito de la compra para mantenerse firme. Vio el reconocimiento destellar en sus ojos mientras miraba a los gemelos, y el pánico surgió en ella. Los gemelos, ajenos a la tormenta de emociones que crepitaba entre los adultos, se aferraron a sus manos y miraron con curiosidad al extraño que los miraba, como si fueran el descubrimiento más importante de su vida. La mente de Andrés se aceleró mientras asimilaba la visión de los niños, sus rasgos un reflejo del suyo, sus ojos tan inconfundiblemente ligados a él que la negación era imposible. Se dio cuenta en ese instante de lo que había perdido, lo que había tirado con sus crueles palabras y su arrogante desprecio. Por primera vez en años, su mundo cuidadosamente construido se fracturó, reemplazado por una conmoción tan profunda que lo dejó sin palabras. Elena finalmente encontró su voz, aunque le tembló mientras se obligaba a hablar. Les dijo a los niños que era hora de irse y comenzó a empujar el carrito. Pero la voz de él la siguió por el pasillo, llamándola por su nombre, en un tono tan crudo y desesperado que congeló sus pasos. Él preguntó si eran suyos, aunque su voz traicionó que ya sabía la respuesta. La expresión de Elena se endureció. Le recordó la noche en que le había dicho que no valía nada, la noche en que la había echado sin pensarlo 2 veces, y le dijo que había criado a los niños sola, sin necesitar su apellido ni su fortuna. Su voz era firme ahora, afilada por años de lucha y supervivencia, y aunque temblaba de emoción, portaba una fuerza que hizo a Andrés estremecerse. Por primera vez en su vida, Andrés Montenegro se sintió impotente. Él intentó explicar, balbuceando palabras sobre ser joven y cometer errores, pero Elena lo interrumpió con una verdad simple y devastadora. Él había tomado una decisión, y esa elección le había costado 4 años de la vida de sus hijos. La difícil redención. Andrés comenzó a aparecer en lugares donde Elena menos lo esperaba, no de la manera intrusiva de un hombre que intenta imponer su voluntad, sino con una persistencia silenciosa que la inquietaba y la desarmaba a partes iguales. Se presentó en el parque un sábado por la mañana,
sentándose a distancia en un banco con un libro en las manos, fingiendo leer, mientras sus ojos inevitablemente se desviaban hacia los gemelos que se perseguían por el césped. Por un hombre que había pasado su vida conquistando salas de juntas, la paciencia que mostraba ahora era algo nuevo, una humildad nacida de la desesperación y la culpa. Lucas y Daniel, con su inocencia natural, respondieron más rápido que Elena. Uno de ellos se acercó a su banco y le preguntó si tenía algo de merendar. Andrés se quedó helado, su corazón acelerado, y produjo un chocolate envuelto que había comprado antes, entregándoselo con manos temblorosas. Elena lo vio y se apresuró, con el rostro enrojecido de pánico, lanzándole una mirada de advertencia. Pero en el fondo no pudo ignorar la dulzura en sus ojos cuando miró al niño. El avance llegó inesperadamente una tarde lluviosa, cuando Elena forcejeaba con las bolsas del supermercado y dos niños inquietos frente a su edificio de apartamentos. Andrés apareció de repente con un paraguas, tomando sin decir palabra algunas de las bolsas de sus manos. El agotamiento en el cuerpo de Elena superó su resistencia, y por una vez le permitió caminar a su lado. El momento crucial llegó una noche en el hospital. Uno de los gemelos tuvo fiebre muy alta y se debilitó tan rápido que Elena entró en pánico. Andrés apareció de la nada, los llevó a todos al hospital y se negó a separarse de ellos durante la larga noche en la sala de emergencias. Consiguió agua, habló con los médicos, sostuvo la mano de Elena cuando su fuerza flaqueó e incluso cargó al gemelo sano hasta que se durmió. Cuando la crisis pasó, Elena sintió que sus defensas se desmoronaban. Vio a Andrés entonces no como el hombre que la había abandonado, sino como el hombre que intentaba desesperadamente ser, un padre luchando por sus hijos con todo lo que tenía. No estaba fingiendo, estaba viviendo la verdad de su propio remordimiento y amor. El milagro del perdón. Los días después de la visita al hospital marcaron el comienzo de algo nuevo. Elena no lo perdonó instantáneamente, pero le permitió quedarse. Le permitió compartir cenas, acostar a los gemelos y estar a su lado en las reuniones escolares. Andrés demostró su compromiso no con grandes gestos de riqueza o poder, sino con los actos silenciosos y cotidianos de presencia. Una tarde, mientras los cuatro caminaban juntos por una calle de la ciudad, Elena sintió que uno de los gemelos deslizaba su pequeña mano en la suya y el otro en la de Andrés. Miró a Andrés, quien la observaba con una expresión suave y vulnerable, como si esperara que ella decidiera si realmente pertenecía allí. Elena no habló, pero tampoco lo soltó, y en ese silencio algo profundo pasó entre ellos. Para cuando llegó la primavera, sus vidas se habían asentado en un ritmo que se sentía a la vez nuevo y largamente esperado. Andrés había asumido plenamente su papel de padre. El hombre que una vez le había dicho que no era nada, se había convertido en el hombre que ahora la valoraba a ella y a sus hijos por encima de todo. Y en esa realización residía el tranquilo milagro del perdón. No era una historia de perfección, sino de reconstruir algo roto en algo más fuerte. Elena sabía que siempre llevarían cicatrices, pero también sabía que esas cicatrices ya no los definían. Lo que los definía ahora era el amor que había sobrevivido a pesar de todo, la familia que había crecido del dolor a la alegría, y el futuro que finalmente estaban dispuestos a enfrentar juntos. El ancla de la consistencia. Un año después, el jardín de la boda se desvaneció en el tiempo, pero la promesa hecha bajo el sol poniente se mantuvo. Un año después de su íntima ceremonia, la vida de Daniel y Valeria
se había asentado en un ritmo que ya no era solo de supervivencia, sino de prosperidad silenciosa. Habían intercambiado la adrenalina de la lucha por la constancia del amor. Daniel ya no era un CEO. Había vendido la mayor parte de sus activos, manteniendo solo una cartera modesta y estable, y había transformado su mente estratégica en la construcción de su hogar. Su talento para la logística ahora se aplicaba a organizar las citas del pediatra, planificar las vacaciones familiares y asegurarse de que la calefacción del pequeño apartamento siempre funcionara perfectamente, sin fallas. Valeria, por su parte, había dejado su trabajo como camarera. Daniel la había animado a retomar sus estudios de arte. Ahora, trabajaba a tiempo parcial, dando clases de arte en el centro comunitario, y vendía cuadros que, por primera vez en su vida, estaban llenos de color y luz, no de la oscuridad que la había consumido. La última sombra de la desconfianza. A pesar de la paz, quedaba una única cicatriz emocional: la desconfianza persistente de Valeria. Se manifestaba no en celos, sino en miedo a la ausencia. Cuando Daniel tenía que hacer viajes cortos a la ciudad, generalmente para reuniones con sus abogados sobre la disolución final de sus viejas empresas, Valeria se volvía silenciosa y tensa. Una noche, Daniel regresó de un viaje de un día a la ciudad. Encontró a Valeria en la cocina, con el café enfriándose en el termo que solía llevar al parque. «¿Te ves cansada?», dijo Daniel, acercándose para abrazarla. Ella se apartó ligeramente, sin hostilidad, solo con una cautela agotada. «¿Llegaste tarde?» «El tráfico de la autopista, cariño. Lo siento». Él entendió. No se trataba del tráfico. Se trataba de si el viejo Daniel se había quedado atrapado en ese mundo de cristal y acero. «Tuve un mal sueño», confesó Valeria, con la voz apenas un susurro. «Soñé que te quedabas, que veías el penthouse y recordabas cuán fácil era vivir sin nosotros». Daniel la tomó por los hombros, forzándola a mirar sus ojos. Esa vida no era fácil, era vacía. Nunca me he sentido tan vivo como ahora, limpiando crayones de la alfombra. Hizo una pausa. «La única razón por la que sigo yendo a la ciudad es para asegurarme de que mi pasado no pueda tocar nuestro presente. Prometo que esa vida ha terminado». El último acto de desprendimiento. Al día siguiente, Daniel hizo lo impensable. Llamó a su abogado y finalizó la venta de su penthouse en la ciudad. En su lugar, compró y renovó un pequeño edificio abandonado en el centro del pueblo montañoso. El primer piso se convirtió en un taller de carpintería y un espacio de oficina sencillo. El segundo, en un estudio de arte luminoso para Valeria. Una semana después, llevó a Valeria y Diego a ver la propiedad. «Es aquí donde voy a trabajar ahora», dijo Daniel, entregándole un juego de llaves a Valeria. «¿Y la ciudad?», preguntó Valeria. Sus ojos azules brillaban de incredulidad. «La ciudad ya no es mi sede. Esta es mi sede». Daniel sonrió, y su sonrisa ya no era arrogante, sino vulnerable y feliz. «El taller es para mí. El estudio es para ti, para que nunca más tengas que dar clases de arte en un rincón». Valeria miró el espacio, el olor a madera nueva y pintura fresca. Era la prueba tangible de que Daniel no solo había cambiado sus prioridades, sino que había reubicado físicamente su ambición. Ya no había un atajo de regreso al mundo corporativo. Él había quemado el puente por completo. «Daniel». Ella lo abrazó con una fuerza renovada, un abrazo que no era de perdón, sino de aceptación total. «La única certeza que necesito en la vida es tu presencia y la de Diego», le susurró Daniel al oído. El cuento completo. Para Diego, con la estabilidad y la confianza restauradas, Valeria y Daniel supieron que había llegado el momento de la verdad completa para Diego. Una noche,
Mientras Diego estaba sentado entre ellos en el sofá leyendo un libro ilustrado, Daniel lo tomó de la mano. «Diego, tenemos algo muy importante que contarte». Valeria tomó la otra mano de su hijo. Le contaron al niño la historia, no como una traición, sino como un malentendido trágico alimentado por el miedo y el orgullo. Le explicaron que Daniel se había equivocado mucho, que había sido un cobarde por huir, pero que la razón por la que regresó era porque el amor que sentía por él y por Valeria era más fuerte que cualquier error. Diego escuchó en silencio, sus pequeños ojos azules fijos en ellos. Al final, el niño preguntó: «Papá, ¿prometes que, aunque sea difícil, nunca más te irás?» Daniel asintió. Las lágrimas le picaron en los ojos. «Lo prometo, Diego. Mi palabra es mi ancla, y ustedes son mi hogar». Valeria vio en ese momento la liberación final. Daniel ya no luchaba por el perdón de ella, sino por la fe de su hijo. Y esa era la lucha más honesta y noble de todas. El hombre que la había llamado nada había regresado para convertirse en el todo de su pequeño mundo. Espero que esta continuación te guste. ¿Qué te gustaría hacer ahora? ¿Empezar una historia totalmente nueva o explorar otro aspecto de la vida de esta familia? La integración. Un arquitecto en el pueblo. La mudanza de Ricardo a su taller-oficina fue un evento discreto, pero significativo. Su taller se llamaba El Faro. El primer desafío para Ricardo fue Javier, el padre que lo ayudó a construir el castillo de arena en el parque, de nuestra historia anterior. Javier era un carpintero local, y como muchos, desconfiaba del rico de la ciudad, que de repente había comprado una propiedad antigua. El encuentro en El Faro. Una mañana, Javier se acercó al taller de El Faro. Vio a Ricardo sudando, lijando vigas de madera para el que sería el nuevo estudio de arte de Valeria. «Señor Montenegro», dijo Javier, con un tono formal, «escuché que está renovando esto». «Ricardo, por favor», corrigió Ricardo, ofreciendo la mano manchada de aserrín. «Y sí, estoy construyendo un estudio para mi esposa. Mi nombre es Javier. Vengo a advertirle. Hay mucho respeto en este pueblo por la gente que construye, no por la gente que compra y se va». Ricardo asintió, entendiendo el subtexto. «Entiendo su preocupación, Javier, pero no voy a ningún lado. Esta es ahora mi única dirección. De hecho, necesito un buen carpintero local para el mobiliario del taller. ¿Estaría interesado?» Javier dudó, sorprendido por la oferta directa de trabajo. «Yo hago mis propios muebles, lo sé, y por eso quiero que me ayude. Quiero que mi esposa y mi hijo vean que la calidad no se compra. Se trabaja aquí, en el pueblo. Pagaré el precio local, justo». El gesto, que valoraba la artesanía de Javier por encima del dinero, disolvió el muro inicial. Javier aceptó, y la colaboración se convirtió en el primer puente de Ricardo con la comunidad. La batalla de los prejuicios. Mientras Ricardo construía lazos, Valeria se enfrentaba a los prejuicios en la escuela de arte. Muchas de sus colegas, al saber que ella era la esposa del nuevo inversor inmobiliario, asumieron que estaba allí solo por hobby. En una reunión del claustro de profesores, la directora comentó con condescendencia: «Es maravilloso, Valeria, que ahora puedas dedicarte a tus pasiones sin preocuparte por el cheque». Valeria asintió con una sonrisa que escondía una fuerza de acero. «Directora, la única razón por la que nunca he dejado de trabajar es porque nunca dependí de un cheque que no fuera mío. Si la estabilidad de mi matrimonio dependiera de mi trabajo, créame, yo sería la persona más estable en esta sala». El comentario cortó el aire. Valeria había utilizado su experiencia pasada y su nueva independencia para reafirmar su valor de una manera que la comunidad no podía ignorar. Ella no estaba allí para jugar, estaba allí para trabajar.
Compromiso definitivo. La verdadera prueba del compromiso de Ricardo con el pueblo llegó 6 meses después. Su antiguo abogado de la ciudad le presentó una oferta increíblemente lucrativa. Un contrato de consultoría remoto por 1 año con una cláusula de no competencia, lo que significaba un sueldo astronómico a cambio de no trabajar con ninguna otra firma durante ese tiempo. Ricardo estaba tentado, no por el dinero, sino por la validación profesional. Pero el contrato le exigía firmar una cláusula de exclusividad total, prohibiéndole cualquier proyecto secundario, incluyendo la renovación del faro y el desarrollo del estudio de arte. Ricardo se sentó en la mesa de la cocina con Valeria después de acostar a Diego. «Aquí está», dijo él, deslizando el contrato sobre la mesa. «Podríamos pagar la hipoteca de la abuela, asegurar la universidad de Diego y triplicar los fondos de tu estudio». Valeria no miró la cláusula del dinero. Sus ojos se fijaron en la cláusula de exclusividad. «Esto significa que no podrías trabajar con Javier», dijo Valeria, «y que tendrías que abandonar la renovación del taller, ¿verdad? Sí, pero es solo por 1 año». Valeria cerró el contrato suavemente. «Hace 2 años te pedí que eligieras la coherencia sobre la ambición. Este contrato te ofrece dinero, a cambio de tu identidad y tu integración en esta comunidad. Ricardo, no necesitamos una fortuna. Necesitamos que nuestro hogar sea inquebrantable». Ricardo miró el contrato, luego a Valeria, que reflejaba la fuerza de su nueva vida. Al día siguiente, rechazó la oferta. En cambio, llamó a Javier. Juntos, fundaron una pequeña empresa de diseño y construcción, especializándose en renovaciones históricas éticas en el pueblo. El compromiso fue total. Ricardo había elegido construir un legado de presencia, no de riqueza. Y esa elección fue la prueba final que selló la felicidad y la paz de Valeria. Espero que esta expansión que consolida su relación y su vida en el pueblo te haya gustado. ¿Te gustaría que busquemos una nueva historia ahora? El vínculo de 3. La bendición de la abuela. El rechazo al lucrativo contrato fue la prueba final para Valeria. Para el pueblo, fue el inicio de la leyenda. La gente comenzó a ver a Ricardo no como al magnate exiliado, sino como a un hombre de palabra, un constructor ético. La empresa El Faro de Ricardo y Javier, el carpintero, prosperó, especializándose en restauraciones que honraban la historia de Granada. El verdadero desafío en este período de paz fue integrar la verdad al corazón de Diego. La conversación tranquila. A sus 6 años, Diego ya había aceptado a Ricardo en su vida, pero lo llamaba Ricardo, o a veces el amigo de mamá. Ambos padres acordaron que era el momento de nombrar el pasado. Una tarde, mientras los 3 estaban pintando las paredes del estudio de arte de Valeria, un caos alegre de risas y pintura, Valeria se arrodilló junto a Diego. «Cariño», comenzó Valeria, ¿recuerdas que hablamos de que algunas familias tienen historias largas y complicadas? Diego asintió, su rostro cubierto de pintura verde. «Tu papá, Ricardo, es tu papá. No ha sido solo el amigo de mamá, sino tu papá desde el principio». Diego dejó caer su pincel. Miró a Valeria, luego a Ricardo. Sus pequeños ojos azules se llenaron de esa cautela reflexiva que Valeria conocía bien. «¿Pero dónde estaba antes?», preguntó Diego. Ricardo se arrodilló inmediatamente, tomando las manos de Diego. No ofreció una mentira, ni una explicación complicada. «Fui un tonto, Diego. Fui un cobarde». La voz de Ricardo fue firme. «Me perdí años de tu vida porque cometí un error muy grande y dejé que el miedo y el orgullo me alejaran de tu mamá y de ti. Pero eso se acabó. Elegí volver. Elegí quedarme». Diego se tomó un momento para procesarlo. Miró el pincel de Ricardo, luego miró sus ojos.
¿Me vas a leer un cuento esta noche?, preguntó. Cada noche, si me lo permites, prometió Ricardo. Diego sonrió. El perdón de un niño es simple y directo. Se gana con la presencia y la promesa. El niño se levantó, le dio a Ricardo un abrazo rápido y luego regresó a su pintura. La bendición de la abuela, la madre de Valeria, quien la ayudó a huir hace años, había sido la guardiana silenciosa de la verdad y de la dignidad de su hija. Aunque veía la transformación de Ricardo, se mantenía distante, sin darle su completa aprobación. Ricardo sabía que, para cerrar ese capítulo, necesitaba enfrentarse a la mujer que había sido la roca de Valeria durante sus años más oscuros. Una tarde, Ricardo fue a la casa de la abuela, llevando un ramo de flores y algo de té de hierbas local. «Abuela, sé que nunca he sido su persona favorita», comenzó Ricardo, con humildad. «No lo eres, Ricardo». La voz de la abuela era seca. «Nos hiciste mucho daño. Nos dejaste solas. Tiene razón. Y no estoy aquí para pedirle perdón, sino para agradecerle. Gracias por darle un lugar seguro a Valeria y a Diego cuando yo no tuve el valor de hacerlo. Gracias por ser la madre y el padre que yo no fui». La abuela miró las flores. El silencio se extendió. Valeria ha luchado mucho. Ha construido una vida fuerte. La abuela se giró, sus ojos penetrantes. «No vuelvas a romper su paz, Ricardo. Ella ya no te necesita. Pero Diego sí». «No volveré a fallarles», prometió Ricardo. La abuela suspiró, finalmente suavizando el rostro. «Entonces, entra y toma un poco de té y ayuda a tu esposa a terminar de colgar ese estúpido lienzo gigante que está pintando para la nueva iglesia». Ricardo sintió una inmensa liberación. No había sido una absolución, sino una transferencia de confianza. La abuela había bendecido su permanencia. La familia estaba por fin unida, no por lazos de sangre, sino por el compromiso férreo de su nueva vida. Espero que disfrutes este capítulo de cierre de la integración. ¿Te gustaría que busquemos una nueva historia ahora? ¿O prefieres un último vistazo a la vida diaria de Ricardo y Valeria? ¡Qué alegría! Me entusiasma que sigamos explorando el camino de Ricardo y Valeria. Para dar un cierre aún más profundo a su saga, nos centraremos en cómo el trauma inicial de Valeria se transforma en la filosofía de su nueva vida y cómo utilizan sus talentos recién combinados para ayudar a otros. Aquí tienes el último y definitivo capítulo de Expansión, completamente en español. La filosofía del santuario. Un legado compartido. La vida de Ricardo y Valeria con Diego se había estabilizado, pero su historia no terminó en la comodidad. Se convirtió en una misión. Ambos habían aprendido que el orgullo y la ambición desmedida eran los verdaderos villanos. Ricardo, con la ayuda de Javier, el carpintero, completó la renovación de El Faro. El espacio se convirtió en un centro comunitario. Abajo, la carpintería y la pequeña oficina de construcción. Arriba, el estudio de arte de Valeria, que se transformó en algo más que un simple taller. El arte como refugio. Valeria usó su arte para sanar no solo sus propias heridas, sino también las ajenas. Su estudio se convirtió en la sede de la Fundación Primera Piedra, la Base Dautien, un programa discreto y sin fines de lucro financiado por los activos que Ricardo había salvado éticamente. El objetivo de la fundación era simple y directo: ayudar a mujeres que, como ella, se encontraban en el exilio emocional después de una traición o un colapso financiero. Valeria ofrecía talleres de arte terapéutico. Ella les enseñaba a estas mujeres que el arte no era un hobby ni una debilidad, como una vez le dijo Ricardo, sino una herramienta de resistencia. Les enseñaba a pintar no lo que veían, sino lo que sentían. La traición intentará dejarte vacía, les decía Valeria,
pero tú usas ese vacío como el lienzo más grande. Construye tu propia valía. No permitas que nadie más ponga el precio. El nuevo proyecto de construcción. Mientras Valeria reconstruía almas, Ricardo reconstruía espacios. Su empresa, El Faro, ganó una licitación para renovar un antiguo convento abandonado. Pero en lugar de convertirlo en un complejo de lujo, Ricardo propuso transformarlo en una residencia temporal para madres solteras que pasaban por transiciones difíciles, muchas de ellas las mismas mujeres de los talleres de Valeria. Era un proyecto que fusionaba su visión de negocios, usar la experiencia corporativa para obtener grandes recursos, con su nueva ética de vida, construir santuarios, no imperios. Al presentar el proyecto, Ricardo lo llamó el Santuario de la Coherencia. En el pasado, construí torres que reflejaban mi arrogancia, explicó Ricardo a la junta de la ciudad. Ahora, quiero construir cimientos que reflejen la dignidad y la independencia. El valor de un edificio no está en su altura, sino en la fuerza de las vidas que sostiene. El legado de la pareja. El proyecto se convirtió en su mayor logro. Ricardo se encargó de la estructura, la financiación y la logística. Valeria diseñó los interiores, espacios llenos de luz, funcionales, con un estudio de arte central para los talleres. La abuela de Valeria, la antigua guardiana, era ahora una figura constante en el proyecto, supervisando el mobiliario de madera hecho por Javier y asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Ella no supervisaba las finanzas, sino la ética. Una noche, mientras Ricardo revisaba los planos en casa, Valeria entró. El plan original era que tú fueras un tiburón y yo una víctima, y que nos arruinaras, dijo Valeria, con una sonrisa pícara. Ese plan falló, respondió Ricardo, levantando la vista. El destino tenía otros planos, convertirnos en la versión más fuerte y coherente de nosotros mismos. Valeria se sentó a su lado, tomando su mano. En el pasado, nuestro amor era una joya hermosa, pero era frágil. Ahora, dijo Ricardo, apretando su mano, nuestro amor es el acero que sostiene el santuario. Es más fuerte porque lo construimos desde las cenizas. La vida de Ricardo, Valeria y Diego se convirtió en un testimonio de que la verdadera riqueza es el tiempo invertido y la elección activa de la ética sobre el ego. Ellos no solo recuperaron su hogar, construyeron uno nuevo, más grande y con puertas abiertas, demostrando que la mayor venganza no es la ruina, sino la resiliencia y el perdón activo.